pasa por casualidad, sino que Dios es un Dios de planes y propósitos con cada uno de nosotros. Abriremos nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Hoy quisiera recordaros la realidad del Evangelio. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a través del Evangelio. Porque hemos tenido un encuentro con alguien que nos ha hablado y nos ha dicho que había un rey, había un señor, que había alguien que había muerto por nosotros en la cruz del Calvario y que a través de esa muerte nosotros teníamos vida. Pero esa vida está constituida a través del Evangelio. Porque dice en el libro de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Poder para salvación, poder para restauración, poder para levantar a los hombres y mujeres y hacerles hombres y mujeres de Dios. El Evangelio es todopoderoso porque Dios mora por medio de él. Y en el capítulo 1 del libro de Filipenses, versículo 27, el apóstol Pablo trata de marcar el listón para saltar. Dice el apóstol Pablo en el 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El comportamiento de un cristiano está basado en su vida moral y en su vida espiritual para que pueda relacionarse entre Dios y los hombres. Una vida que va en constancia, en momentos y en oportunidades. Si nosotros realmente entendemos que hay un Dios todopoderoso y que nosotros hemos dicho sí a su Evangelio y hemos creído que todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir, para que el hombre al final de todo pueda ser un hombre preparado para buena obra del proyecto divino de Dios. Así que Pablo le hace una recomendación a la iglesia de Filipenses. Le dice, solamente busco de vosotros que os comportéis como es digno del Evangelio. Que el Evangelio nunca sea avergonzado por vosotros. Que vosotros no viváis una vida fuera del Evangelio. Pero mirad, hermano, qué maravillosa la introducción que nos da el apóstol Pablo, hablándonos de que hay una dignidad, hay un tope para que como mínimo seamos dignos del Evangelio. Porque cuando venga Cristo solo se va a llevar a aquellos que sean dignos de estar con Él en su reino y de poder participar en el reino de Dios. Así que le vuelve a mencionar esta palabra tan poderosa, solamente que os comportáis como es digno del Evangelio. En otra de sus cartas el apóstol Pablo les recomienda para que nadie tenga que hablar de vosotros con respecto al Evangelio. En otra de las palabras que dice en otra de las epístolas, le vuelve a decir, porque el Evangelio es la esencia por la cual nos hemos convertido de las tinieblas a la luz admirable. El Evangelio ha sido la transformación de nuestras vidas y nosotros hemos creído en el proyecto divino del Evangelio. El apóstol Pablo le dice en el libro de Gálatas, porque mira lo que os digo, lo que yo comparto, lo que yo revelo a vosotros, no es un evangelio conforme a mi mente o conforme a la idea de los hombres, sino que es un evangelio revelado por el mismo Dios del cielo, para que sepáis cómo debéis vivir, cómo debéis comportaros mientras estéis en el planeta Tierra. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en una casa no se trata de implantar el evangelio, cuando en una casa no se trata de plantar a Cristo en los corazones de su casa no es un punto de referencia para el Evangelio, sino más bien una deshonra, más bien una vergüenza, porque no están dando la talla del Evangelio, no viven como el Evangelio, no andan como el Evangelio. Quizás hablan de cristianismo, quizás tal vez en su casa tengan alabanzas, pero realmente en su corazón no está Dios, porque le aman a Dios, pero en vano le aman, porque no tienen frutos de verdaderamente un cristiano. Así que el apóstol Pablo exhorta y le da una recomendación: solamente quiero de vosotros que cuando oiga de vosotros, oiga que andáis bien en el Evangelio, que vivís bien en el Evangelio, en que realmente tenéis una vida digna en el Evangelio. Porque si la dignidad del hombre y de la mujer no anda conforme al Evangelio,
pues tiene un proyecto. Ahora el apóstol Pablo implanta qué es vivir en el Evangelio y qué es andar en el Evangelio. Es renunciar al mundo y al pecado y coger el camino que ha dejado Dios preparado. Un camino diferente a los demás, para que vivas feliz, para que tengas paz, para que tengas seguridad, para que tengas estabilidad. Todo esto se encuentra dentro del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios dice: no tengáis pelea los unos con los otros. El Evangelio de Dios le dice: perdonaos los unos a los otros. El Evangelio de Dios dice: amaos los unos a los otros. El Evangelio de Dios nos dice que nos ayudemos los unos a los otros. El Evangelio de Dios nos recuerda que nuestros ojos no tienen que estar puestos en el planeta Tierra, sino en el tercer cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, cuando ya estamos dentro del Evangelio, me imagino que todos nosotros habremos hecho ese encuentro con Cristo y esa decisión de seguir a Cristo. Jesús es un hombre que aparece en la tierra por medio del Espíritu, está allí engendrado en María y está como nosotros, con todos los mismos problemas que nosotros tenemos, pero sin pecado. Cristo solamente busca de nosotros que nos comportemos como es digno del Evangelio y que vivamos una vida. Ahora el apóstol Pablo recomienda y nos enseña a que entendamos qué significa vivir en ese nivel, andar en ese nivel y creer en ese nivel. El capítulo 1 nos va en el mismo que estamos de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redondeado más bien para el progreso ¿de qué? Del Evangelio. El apóstol Pablo dice: quiero que sepáis que todas mis luchas, que todos mis problemas y mis dificultades, en los momentos difíciles de mi vida, en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, nunca ha sido cuando he sido de esa manera probado, no ha sido para destrucción del Evangelio, sino para el bien del Evangelio, para que el Evangelio sea glorificado. Aunque haya pasado por momentos difíciles, aunque haya pasado por momentos de angustia, aunque haya pasado por momentos de aflicción, quiero deciros, y quiero que lo leáis bien, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redondeado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás, en la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Qué tremendo, hermano. No culpa a Dios estar en la cárcel, no culpa a Dios cuando le pegaron una paliza, no culpa a Dios cuando lo apedrearon, no culpa a Dios cuando estuvo en la cárcel atado de pies y manos. Dice: aún en esos momentos, todo lo que ha sucedido con respecto a mí ha sido para que el Evangelio sea levantado, para que el Evangelio sea glorificado. En el momento de la aflicción, en el momento de la angustia, en el momento en el que estuve con el agua hasta el cuello, aún ahí ha sido para levantar el Evangelio o el poder de Dios. ¿Sí me entendieron en esta tarde? No culpó a Dios, ni dijo: ¿por qué me pasa esto siendo yo cristiano? ¿Qué sucede? ¿Dónde está Dios aquí en la cárcel que me han pegado 40 azotes menos uno? Por si alguno lo ignora, no se le podían pegar más de 40 azotes, 40 menos uno. Pero le pegaron una paliza tremenda. Y dice: pero esto ha sido para redondear el Evangelio. Porque cuando me pegaron esa paliza y me ataron de pies y manos, se convirtió en cartelero de toda su casa. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Aún a él en ese momento no fue para aflicción, no fue para llorar, no fue para angustia, no fue para necesidad, no fue para echarle la culpa a Dios. ¿Por qué me permite Dios? ¿Por qué tú quieres que me pase esto? Sino que yo levante el nombre de Dios y en medio de la cárcel, levantando las manos, empecé a decir: mi Dios está aquí, mi Dios puede sanar, mi Dios puede restaurar, mi Dios puede hacer que los hombres se vuelvan a Él. Para mí, dice el apóstol Pablo, las cárceles no fueron algo que me asustaron, sino que la cárcel se constituyó como puerta para que otros no tengan temor de predicar a Cristo. Oh, hermanos, ¿sabéis lo que significa esto? Cuando estaba el apóstol Pablo
en Roma, todo el pretorio que había allí, todos los soldados, todos los gobernantes, todo lo que allí funcionaba, se habían convertido a Dios, pero ya no tenían miedo de estar en la cárcel. ¿Sabéis por qué? Porque el apóstol Pablo escribe una y otra vez: aunque estaba preso, mi espíritu estaba libre. Digan aleluya. ¡Aleluya! Yo nunca culpé a Dios. ¿Por qué no puedo culpar a Dios? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo tenía seguro, estaba estable. Si muero es porque Dios quiere. Yo no tengo ningún problema. Yo no voy a llorar, yo no voy a culpar a Dios, sino que le voy a decir al pretorio: mira, os digo una cosa, si vosotros tenéis a Dios, si vosotros verdaderamente amáis a Dios, aún en estos momentos difíciles, igual que yo alabo a Dios, tú también vas a alabar a Dios. No le vas a echar la culpa a Dios, no vas a culpar a Dios. Mire, perdóneme, con todo el respeto que se merecen los que estamos aquí. Te tropieces, casi le echas culpa a Dios. Vale, ¿dónde estaba Dios si me he tropezado? Tropezaste, chico, porque alguien no te saludó. Dios mío, con lo bueno que yo soy. El apóstol Pablo, el único propósito que tenía era que no se avergonzara del Evangelio. El apóstol Pablo solamente tenía una cosa: comportarse con dignidad, con respeto. Yo soy cristiano, sí, con todas las consecuencias, pero es que con todo lo que venga, que yo soy cristiano. Y cuando él hacía esto, la gente tomaba ánimo. Yo no sé cuánto han visitado alguna vez a un enfermo cristiano. Vas a animarlo y él te anima a ti. Y te dice: tranquilo, hombre, no, que yo estoy aquí, el Señor no permitió que esté aquí, gloria a Dios, porque le estoy predicando a la enfermera, porque le estoy predicando esto. Tú no te sufras por mí, alábale a Dios, bendícele a Dios. A mí me ha pasado muchas veces, yo he ido a buscar enfermos y casi salgo de allí hablando en lenguas, porque el hombre que está allí o la mujer que está allí, que está enferma, dice: no, si Dios me ha traído aquí es para que yo le hable al enfermero. Si Dios me ha traído aquí es para que Dios sea glorificado. ¿Sabéis por qué? Porque lo importante es que seamos dignos del Evangelio. ¿Cuándo? En la situación en la que me encuentre. ¿Cuándo? En el momento en el que esté. Da igual por donde esté pasando. Segunda de Corintios, vayan conmigo muy rápido. Estamos en un sprint buscando cómo poder ser hombres y mujeres dignos del Evangelio para que Dios se glorifique en nosotros. Si ya lo tienen, en el capítulo 1, versículo 12 de Segunda de Corintios. He dicho, no, es el 8 y 9, para no leer tanto. Porque hermanos, no queremos, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos, el cual nos libra y nos librará de cualquier en quien esperamos que aún nos libre de esta gran muerte. Dice el apóstol Pablo: yo no tengo problemas. Estuve a punto de morir, pero me iban a echar a las fieras, al circo romano. Pero yo no me lo tomé a lo bruto. Yo seguí permaneciendo en la fe y en la esperanza. Porque Dios me dijo que Dios me permitía pasar por ahí para que no confiase en mi fuerza, sino en la fuerza de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo no puede culpar a Dios, porque dice Dios: fortalécete en mi debilidad. Capítulo 11 de Segunda de Corintios, dice Dios: cuando tú eres débil, entonces yo soy fuerte en ti, dice Dios. Entonces, cuanto más débil eres, más fuerte es Dios en ti. Por eso el apóstol Pablo dice: para que no confiase en mi fuerza, para que no confiase en mi sabiduría, para que no confiase en mi inteligencia, yo estuve a punto de morir, para que entienda y comprenda que debo depender de Dios en todo momento. Amén. Eso significa ser digno del Evangelio. Eso significa que en el momento de la prueba, que en el momento de la angustia, él decía: yo no culpo a Dios, porque cuanto más débil soy, porque cuanto más estoy a punto de morir,
más fuerte es Dios en mí, más poderoso Dios es en mí. Entonces ya no tengo por qué culpar a Dios. Esto te dice el Señor a ti esta noche. ¿Por qué me culpas? Porque estás pasando por un momento. Es que no entiendes que tú dependes de mí y tu dependencia tiene que ser más fuerte cada día. Y cuanto menos mandas tú en ti y más mando yo en ti, eres más fuerte, puedes soportar más fuerte. El apóstol Pablo entendió que si algo tenía que hacer era ser digno del Evangelio. Ser un hombre que donde quisiera que estuviera, levantara bien alta la cabeza sin tener de qué avergonzarse. ¿Por qué no tenía por qué avergonzarse? Porque él había entendido el plan y el propósito de Dios. Mientras Pablo era valiente, era sabiduría y el conocimiento, Dios estaba al margen. Solamente actuaba Dios cuando él era impotente, cuando él ya no podía, cuando él ya no servía. Entonces Dios lo escogía, porque Dios dice en la Biblia, y su palabra es viva, porque lo vil y lo menospreciado de este mundo lo escogí yo para que sea gloria y honra de mi nombre. ¿Dónde está el sabio? Dice el Señor. ¿Dónde está el inteligente, el que tanto sabe? Pues si Dios cogió al pescador, si Dios cogió a un jefe de los tributos, si Dios cogió a un Judas Iscariote, un revolucionario, si Dios cogió a Santiago, a Jacobo, que eran simples pescadores, y los otros hermanos que escogió, los cogió con un solo propósito, de hacerlos hombres y mujeres de Dios, y que fueran dignos del Evangelio de Dios, y que realmente representaran a Dios en el lugar en que estuviera y en el momento en que estuviera. Una vez cogieron en el libro de los Hechos de los Apóstoles a los apóstoles y vieron a Pedro predicar y todos dijeron, verdaderamente es un hombre tonto, verdaderamente este hombre nos ha hablado mucho, porque habla más. A lo blanco le dice blanco, y al prato le dice prato, y a la tierra le dice tierra, pero este se nota que ha estado con Dios. ¿Por qué? Porque su forma de vivir y de andar es de un hijo de Dios. Da igual si pronunciaba bien o no bien, si sabía hebreo o arameo, o si sabía latín, o si sabía... Da igual. Pero cuando hablaban, los demonios huían. Y cuando oraban, los enfermos se levantaban. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Entonces puso un stand ahí para que pudieran ver que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado. Y de eso hizo hombres y mujeres de Dios que puedan vivir con dignidad delante de Dios. Así que el apóstol Pablo, cuando está en la cárcel, le vuelve a escribir otra carta y le vuelve a decir, oh, mis queridos hermanos, no, hombre, no, yo estuve a punto de morir, pero lo hizo Dios para una cosa, para que no confiasen tanto en mí, porque yo sé mucho, porque yo tengo mucho conocimiento, pero me dijo Dios, cuanto más sepa, menos hago por ti. Así que me hice tonto para que él fuese listo en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Estuve a punto de perder la vida, pero esto resultó para que otros puedan aprender que hay un Dios de misericordia y un Dios de bondad. Dice que Dios escogió a los 12 apóstoles y dice, a mí me escogió como un abortivo, como algo que no servía. Yo, Pablo dice, fui perseguidor de la iglesia, fui enemigo de Dios, le dije 40.000 cosas, maltraté a todos, pero en su misericordia hoy soy lo que soy, un hijo de Dios. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ha cambiado mi casa, ha cambiado mi familia, ha cambiado, porque si alguno lo ignora, la familia de Pablo también se convierte, porque cuando le van a hacer una enramada para coger a Pablo, dice, y el sobrino de Pablo avisó al alguacil diciéndole que le iban a hacer le iban a sitiar y lo iban a hacer una emboscada para matarlo. El sobrino de Pablo, en otra de las cartas habla de mi hermano, un hermano también se había convertido y dice, yo preferiría ser anatema y que toda mi familia se convirtiera a Cristo. Digan aleluya, digan gloria a Dios. Había entendido que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Mi pregunta en esta noche, ¿estás andando con dignidad? ¿Estás levantando el Evangelio donde quiera que vas? ¿Marca la diferencia? ¿Están viendo la gente que verdaderamente tú eres una persona que sigues a Cristo? ¿Que eres digno del Evangelio? ¿O algunas veces más vale que te calles porque da vergüenza?
identificarte como cristiano. Vosotros ya sabéis que yo no llevo pegatinas en el coche. Cada uno puede poner lo que quiera, yo no pongo ninguna. Porque no pongo ninguna, por no avergonzar a Cristo. Porque si yo pongo Cristo te ama y si alguno me hace alguna trastada y yo le digo algo por la ventana, que Cristo tengo. Por eso yo, nada, pegatinas nada. Si tengo que ser cara a cara, le digo que ama al Señor, si hace falta. Pero el apóstol Pablo tiene claro esto, que seamos dignos del Evangelio. Que realmente el Evangelio sea levantado, que realmente el Evangelio tenga esa verdad de verdad. En el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28 del 1 al 10, hay una historia que todos sabéis, pero a ver cómo se comporta Pablo en esa historia. ¿Qué clase de evangelio tiene Pablo? Pablo está metido en una galera y va llevándolo hacia Roma, pero cuando va hacia Roma sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto viene un maremoto y el barco se hunde y se va a cabo y el barco se está rompiendo, se está destrozando. Pero Pablo dice que estaba en la bodega del barco abajo, en el capítulo 27 y en el 28 lo pone, pero el que vamos a leer es el 28, 1 al 10. Pero en el 27 dice que Pablo estaba en la cámara más oculta de abajo, estaba en lo profundo del barco, en la bodega, y estaba de rodillas orando, y cuando ora le pide a Dios, dice: oh, mira a toda esta gente que está conmigo, y tú sabes que yo voy por causa de tu evangelio. Se le acerca el ángel del Señor y le dice: Pablo, tranquilo, yo estoy contigo, ninguno de los que están aquí van a morir. Súbete para arriba, díselo que no hay ningún problema. Él se levanta y le dice: señores, ya podéis comer. Llevamos unos días en ayuno, pero ya podéis comer, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy y de quien sirvo. Era de Jesús. Wow, el ánimo se levantó, comieron, pero él le dijo a alguien que se quería escapar con el barco, le dijo: ni uno salga del barco, porque si vosotros vais del barco, el barco se hunde. Ha dicho que hay que salvarse todos, no los cuatro que sois. ¿Saben quién eran, no? Los soldados y los que mandaban en el barco. Pero dijo: aquí. Llegan a una isla, la isla llamada Marta. Y cuando llegan a la isla de Marta, sucede que era tanto el frío que hacía y la lluvia que caía por causa del maremoto y todo aquello que había habido y el tifón que había habido. Era tanto que el epicentro de todo aquello se había movido alrededor del barco y estaba el barco destrozado, se había roto contra las rocas, pero no había muerto nadie. Pero tampoco tenían comida, no tenían nada. Dice que llegando a la isla de Malta, los que estaban allí salieron a su encuentro y lo vieron. Salieron y lo vieron. Y cuando salieron y lo vieron, sucedió algo. Dice que se acercaron a los hombres de allí y lo trataron humanamente, como personas humanas, porque los esclavos no eran humanos, ¿no? Eran carne de reo. Dice que Pablo, como era un hombre de Dios, se levantó y fue a buscar leña. Y cuando buscó leña, ¿sabe lo que sucedió? Una serpiente le picó, una víbora le picó. Y todos pensando: hombre, se ha podido escapar del tifón o del maremoto o lo que sea esto, pero su pecado le lleva encima. Este se va a morir, se va a hinchar con una bota y se va a morir. Pero pasaron las horas y Pablo no se murió. Y lo que pensaban, que decían que era un rey de muerte, ahora pensaban: de esto será un Dios que está con nosotros. Y dice que Pablo, acercándose al principal de aquella isla, que estaba enfermo de fiebre, que tendría el tifus o la malaria, o yo que sé cómo se llama la fiebre amarilla, yo que sé. Dice que yendo allí, oró por él y se sanó. Ahora yo pregunto, pongámonos en la otra posición. Pablo le dice a Dios: Dios, yo estoy dispuesto a lo que sea por ir y predicar a Roma. Dios le dice: tiene que suceder todo esto. Y en el momento de la bodega le dice: Señor, vamos a morir todos. Pues no has dicho tú que voy a Roma. ¿Cómo que va a morir? Dios le dice: tranquilo, no pasa nada. Pero es que después de eso se baja del barco y queriendo ser una persona amigable, una persona que estaba relacionada con él: tranquilo, no os preocupéis, esto vamos a salir, le pican la serpiente. Pero si tú le has leído la Biblia, en Marcos 16,
Dice, aunque mordiera alguna cosa mortífera, no hará ningún daño. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Cuando Dios está contigo, está. Pero Dios estaba con él también allí. Y aunque estaba en el agua hasta el cuello, seguía estando Dios también con él. Y cuando le picó la serpiente, también estaba Dios con él. Y cuando oró por aquel enfermo y se sanó todo el enfermo de la isla, también estaba con él. ¿Saben lo único que puedo decirte en esta noche? Que Pablo era digno del Evangelio. Nadie se podía avergonzar de él. Y del Evangelio que presentaba Pablo, era el Evangelio de poder y de gloria. Y cuando Pablo oró por aquel enfermo, se sanó. Dice que le trajeron comida, le trajeron mantas, le trajeron de todo. Hermano, y te digo una cosa de parte de Dios. Tienes que tener bien claro que tú estás aquí para levantar lo más posible el Evangelio de Dios. Para que sea digno del Evangelio. En otra de las expresiones que dice en Corintio, para que sepas cómo comportarte en la casa del Señor. Porque hay muchas veces que no sabes comportarte en la casa del Señor. Y tú sabes lo que sucede cuando uno no sabe comportarse en la casa del Señor. Es que no eres digno del Evangelio. En que en vez de ser de bendición, eres de todo. En vez de ser una persona que anime, desanima. Pero Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a que seas de bendición. Aleluya. Amén. Vayan conmigo al Salmo 1. Y me gustaría que en esta tarde, que estamos ya llegando al final de la prédica, estuviéramos en relación con esto que estoy hablando. Digno del Evangelio. Y digno del Evangelio es algo muy importante. Capítulo 1, versículo 1. Vamos a pedir a María. Sí. Capítulo 1, versículo 1, cuando te diga yo. Juan. 1. Dice así la palabra del Señor en Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sigue, ya te diré este padre. Sigue, un poquito más. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así, ¿ya sigo? Hasta ahí. Bueno, vamos a ver. Quiero que me acompañen. Dice el Salmo 1:1, es sencillamente lo que ha leído nuestra hermana, pero me gustaría ver. Bienaventurado varón. Bienaventurado el varón, el hombre o la mujer, que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores. Sillas de escarnecedores, ¿cuántos saben lo que es? A ver, cuando estás en una casa y todo el mundo está criticando, y después cuando te vas te critican y también, pero igual, pero criticando a todo el mundo, sacando los pellejos a todo el mundo. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Y ahí Dios no está, y Dios tampoco está en eso. Amén. Vuelvo a repetir. Bien, feliz, traduciéndolo al español. Feliz el hombre y la mujer que no anda en consejos de mal. Nada malo. Ni estuvo en caminos de pecadores, ni se juntó con los pecadores, ni criticó a nadie, sino que él en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar de día y de noche? Es coger la palabra de Dios y decir, no puedo criticar, dice la Biblia que ningún crítico entrará en el cielo. Dice que el que va con los pecadores al fin es igual que ellos. ¿Por qué? Pues ¿sabéis lo que sucede, hermano? Mucha gente no entiende esta frase tan sencilla. Es que yo voy con la gente. Es que la gente, si tú vas con la gente, es igual que los que vas con ellos. Si tú te quieres hacer más formal, antes. Cuando vas en un grupo de 5 o 6, a mí me ha pasado porque yo he estado en eso. Yo siempre iba con la gente más mala posible. ¿Sabes lo que pasaba? Que el que no lo inventaba yo, lo inventaba el de al lado. Y si no, el de al lado. Y yo no hacía nada que era muy formal, pero si iba con ellos, era igual que ellos. Lo digo no por mí, yo lo digo porque yo sí era malo. A lo mejor alguno venía con nosotros que no era malo, pero lo trataban igual. ¿Por qué? Porque dime con quién anda y te diré quién eres.
Hombre, es que yo puedo ir con los pecadores. Pues no vale. Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy más que nunca, la Biblia nos aconseja que levantemos un poquito el listón, hermano, que no seamos como los del mundo, que vivamos una vida diferente, que no tengamos nada que hablar, que no tengamos nada que decir. ¿Estamos ahí? Y dice, será como algo plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Todo lo que hace, prospera. Ahora la pregunta de esta noche es esta. Dios no te llama a prosperar solamente en dinero, porque puede ser que prospere en dinero y no puede ser feliz. Dios no te llama a que prosperes en conocimiento y en sabiduría, sino que prosperes en todo. Dice en el libro de Juan, en la epístola de Juan, el deseo de mi corazón, le dice Juan a la iglesia que estaba allí, es que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Que nadie la teme en nombre de Dios. En el libro de Romanos, capítulo del 8 para adelante, dice, vosotros llamándose cristianos, otros blasfeman el nombre de Dios. Porque vosotros quiere decir que no se ha de mentir, mentís. Decís que no se ha de robar y robéis. Decís que no se debe criticar y criticáis. Vosotros sois culpables de que otros blasfemen el nombre de Dios. Aleluya. Mira al que está a tu lado y dile, de verdad esto es serio. Puedes mandarte al infierno. Puede ir por esto al infierno. Al infierno. Con Satanás. Con todo su ejército. Y cuando está en el infierno, algunos se creen que el infierno es, yo no sé lo que se piensa. ¿Qué es el infierno? ¿Que una Roma? ¿Crees que el infierno es una Roma? Dios nos libre. Dios nos libre. El infierno es terrorífico. Y no es porque esté Satanás, es porque es un lugar de tormento. Allí Satanás no va a ser el jefe de todo, allí va a ser uno más. Porque allí el llanto y el crujir de dientes. Tú imagínate ahora, mira solamente un minuto de reflexión, con esto quiero terminar. Imagínate que tú no crees en el infierno y no pasa nada. Pero ahora resulta que sí existe el infierno y te mueres de aquí y te va al infierno. Y cuando estás allí, en un tormento de dolor continuamente, de sufrimiento, de lucha, de angustia, estás allí y podríamos decir, pues como que de cuando en cuando te echan un par de grapas de aceite para que te vayas bronceando. A 1500 grados, los ojos caídos. Y ahí estás sufriendo y estás padeciendo. A mi esperanza, una vez puse un reporte de un vídeo y se puso a llorar. Mi Francisca, la pequeña, se puso a llorar porque le daba miedo. Era terrorífico lo que pasaban allí, según la Biblia. Pero tú y yo tenemos que tener un listón un poquito más alto y decir, yo voy a levantar el nombre del Señor. Que nadie blasfeme el nombre de Dios por mi causa. Que nadie diga que el Evangelio no tiene poder por mi causa, sino que viva, que viva, que viva, que viva, siempre dentro del proyecto de Dios. Abran conmigo su Biblia y terminamos con esto. Capítulo 1 del libro de Filipenses. Versículo 21. Todos atentos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, pues de ambas cosas estoy puesto en estrechez, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora dice el 27, vaya a ser solamente al 27. Solamente que os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe
del Evangelio. Esta es la verdad del Evangelio. Que nadie blasfeme el nombre de Dios por causa de nuestra actitud y por causa de cómo vivimos y andamos en el Evangelio. Dios nos advierte y nos da una verdad verdaderamente. Pablo es un ejemplo a seguir, porque él dice, para que nadie se avergüence del Evangelio. Nadie. Dice que uno predica a Jesús por envidia, otros lo hacen por celo. No es importante que prediquen de Cristo, eso es lo que dice Pablo. Pero tú y yo, para que el nombre de Dios sea levantado y que nadie se pueda avergonzar del Evangelio que nosotros predicamos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos por un momento. Padre, tu palabra ha sido predicada. Tú eres Rey soberano, Señor. Nos lleva a esta verdad. ¿Estaremos siendo dignos de tu Evangelio? ¿Seremos realmente esa persona ejemplo a seguir? Padre, que nadie blasfeme el nombre tuyo por causa nuestra. Que nadie se avergüence del Evangelio por cómo vivimos y caminamos. Sabiendo, Señor, que todo lo que sucede en nuestra vida es para que sea más grande el Evangelio. Y cuando hablo del Evangelio, tú sabes que hablo de ti y de tus cosas, Señor. Gracias en esta tarde por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada, que separa lo carnal de lo espiritual para vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Señor, que seamos dignos de llevar tu Evangelio en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor.